en la fecha del plenario, donde se va a analizar el dictamen del Tribunal de Conducta Política y en definitiva podemos hablar hasta del futuro de Raúl Sendic, aunque la lista 711 del vicepresidente se adelantó que no va a renunciar a menos que se pronuncie la justicia. O sea que lo que diga el tribunal, el que sigan con el cofrefor ahí, porque no pasa nada. Por ahora fue lo que dijo la lista 711. Pero vamos a analizar este escenario con Óscar Botinelli, director de Factum, politólogo. Buenos días, gracias por acompañarnos una vez más. Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Muy bien. Bien, ¿cuánto ha afectado el Frente Amplio y al gobierno lo que sucede con el vicepresidente? Bueno, yo diría lo siguiente. Primero, la afectación, ya lo dije en un programa anterior, ocurrió hace un año y medio. Es decir, en ese momento es cuando el Frente Amplio tiene un derrumbe muy claro en lo que podría ser intención de voto del momento. No estamos hablando de las próximas elecciones, pero es el humor de la gente, de los que votaron el Frente Amplio en el 2014 respecto a hoy. Que tiene que ver con muchas cosas. Yo creo que es el tema Sendic, es Sendic y lo que él refleja de otras cosas de gobierno, que no necesariamente tiene que ver ni con él ni con ANCAP. Distintas desprolijidades en distintos organismos, lucha por cargos públicos, actitudes que a los frente amplistas no les gusta. Eso, la respuesta diría que va por ahí. Por ejemplo... Bien, pero ¿se puede enfrentar a un juicio político de parte de la oposición, como habían anunciado en un momento? Bueno, acá tenemos que diferenciar del caso Sendic tres cosas. Una cosa es el juicio que se puede hacer de gestión, de ANCAP, por ejemplo, del ANCAP. Que ese es un tema que no tiene necesariamente que afectar ni lo ético ni lo jurídico penal, ¿no? Una persona puede ser un buen administrador y cometer delitos, y a la inversa, ser un muy mal administrador y no lo afecta ni lo ético ni lo jurídico, y puede ser un desastre para el país alguien que éticamente fue irreprochable. Por eso hay que diferenciar las cosas. Lo ético y lo jurídico penal también hay que diferenciarlo. Primero porque lo ético, no existe un código de ética válido para todos. Cada uno tiene una ética acorde a sus valores, cada partido político se supone que más o menos tiene valores compartidos, y últimamente vengo poniendo siempre el mismo ejemplo. Para unos puede ser una barbaridad que una mujer dirigente de un partido sea un aborto, y para otros le puede pasar una cosa absolutamente lógica y normal. Y son dos éticas con valoraciones opuestas. Por lo tanto, no se puede decir, éticamente hay un solo valor. No, no lo hay. Entonces, hay que ver qué juzga el Frente Amplio. Y otra lo penal. Y otro lo político penal. En lo penal, una persona puede cometer muchas faltas éticas de acuerdo a los códigos de todos y no cometer delito. No hay que confundir las dos cosas. Y el otro puede cometer delito y no necesariamente habilitar un juicio político. El juicio político para destituir a un presidente, vicepresidente o un legislador no es por cualquier cosa, es por delitos graves. Lo que dice la lista 711 es que solo renunciaría si la justicia, no la fuerza política, si la justicia falla en contra. Tal vez es otro tema. Claro, porque en este caso... porque estamos hablando de lo que es compeler a sacarlo del cargo, para decirlo simplemente. En ese caso tiene que haber un juicio político. Claro. Juicio político en general se entiende que es una violación grave de la Constitución. Se ha señalado claro, que el comité está hablando en definitiva del mal uso de las tarjetas corporativas, pero se ve como raro poder pedir la renuncia de un vicepresidente por algo que pueden ser $3.000, por decirlo así. No, lo que pasa es lo siguiente, eso depende de cada partido político. Cada partido político puede tener su valoración ética, decir esto es una pavada o esto es muy grave. Y eso corresponde a los valores de una organización política. Si alguien debe renunciar o no porque su partido lo pide, yo diría que en una democracia de partidos el ABC es que el partido, dentro de normas preestablecidas y no postestablecidas, y con mayorías que den garantías, porque no es que el 51 contra el 49 le pide la renuncia al de la minoría, no, estamos hablando una abrumadora mayoría de un partido, en este caso el Frente, una resolución obligatoria, tiene que tomarla por 4/5 o por 9/10, según cuál tipo de medida sea. Estamos hablando de una abrumadora mayoría. Si lo pide, no está obligado jurídicamente a renunciar. Pero políticamente Pero quizás... políticamente queda fuera de su partido. Claro. Si queda fuera de su partido, quedó colgado un pincel, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay que ver qué hace... Igual ya ha dicho que no renuncia, por más que el partido...
Bueno, habría que verlo. Yo creo que esto más es una táctica de no adelantarse a los acontecimientos debilitando su postura. ¿Y esto, Oscar, tiene, como dice Gerardo Caetano, como dijo el otro día en TNU, tiene algún tipo de implicancia desde lo que significa la salud del sistema político, la institucionalidad? La democracia también menciona, ¿no? Se ha mencionado también. Bueno, a ver, el tema es este. Por supuesto que todo lo que implique, digamos, remover al vicepresidente puede ser un síntoma de salud, pero también el síntoma de una enfermedad. Es decir, nunca ha ocurrido en el Uruguay esto. Está bien, ha habido muy pocos, se han elegido 14 vicepresidentes en la historia del Uruguay, ¿no? Porque la institución se creó en el año 34 y no existió del 52 al 67 y del 73 al 85. Pero nunca había ocurrido una cosa de esta. Entonces, si llega a ocurrir que se obliga a irse un vicepresidente, daña un poco todo, la imagen del país, pero además se va a mezclar con lo de Argentina, con lo de Brasil. En ese aspecto no creo que todo este proceso haya sido positivo para el Uruguay ni para la democracia en absoluto. ¿Y cuál sería la solución menos grave o el daño menor? Bueno, los daños creo que ya fueron hechos. Es decir, que a esta altura, sobre todo para el Frente Amplio, que continúe esta situación es grave. Lo sigue. Y lo sigue va a seguir mostrando fisuras al interior del Frente Amplio. Sí, no, pero además como imagen ante la opinión pública. Para mí el Frente Amplio tiene dos caminos. O el camino que demuestra que absolutamente todo esto es una campaña demostrable sobre hechos falsos o absolutamente irrelevantes. Me parece fuera de timing que Sendik diga yo voy a presentar la explicación de todo. Ya tenía que haberlo presentado. Es como lo del título que se pasó yendo y viniendo. Las cosas se aclaran en el momento oportuno. Y el momento oportuno no lo disponen los códigos, lo dispone un poco el sentimiento de la gente. Pero bueno, aunque sea tarde, se aclara todo y se llega a la conclusión de que todo esto fue una exageración fenomenal, que todo estuvo bien hecho, que no hay nada mal, o el otro camino es la renuncia cuanto antes. No veo caminos intermedios. Bien, y ahí en ese escenario que hablaba de la renuncia, ¿ve una vicepresidencia de Lucía Topolansky? Bueno, el tema es el siguiente. Yo tengo una tesis, que la verdad que es la misma tesis de Corseñac, fue la tesis de Daniel Hugo Martínez, hoy fallecido, que fue quien corredacta el artículo 94 y el original 153 de la Constitución, que a diferencia de lo que ocurría en las Constituciones 34 y 42, no se sustituye el vicepresidente de la República. Se sustituye por un lado el presidente del Senado y por otro hay un sucesor del presidente de la República. Porque aclaremos, no existe ninguna función de vicepresidente de la República en Uruguay. Claro. El vicepresidente de la República tiene una función que es lo que se llama técnicamente ex oficio, es decir, derivado del cargo como presidente del Senado. Pero el vicepresidente es un suplente. Más aún, no integra el Consejo de Ministros. Hasta que ganó el Frente Amplio nunca participaba en reuniones del Consejo de Ministros. No lo hizo Tarigo, ni Gonzalo Aguirre, ni Hugo Batalla, ni Luis Hierro López. Fue con el Frente que apareció el presidente y el vice en los Consejos de Ministros, pero que técnicamente es un invitado. Sí, bueno, pero si el día de mañana fallece el presidente... Por eso es un sustituto y tiene todo el poder y el no poder de un sustituto. Cuando Lyndon Johnson era vicepresidente de Kennedy, en Estados Unidos es mucho más nominal ser presidente del Senado porque no tiene voto en el Senado. Entonces generalmente casi ni va. Y tiene despacho en la Casa Blanca en el ala este. Y todos los Harvard Boys que rodeaban a Kennedy vivían furiosos con Johnson, que decían que era un politiquero. Y Kennedy decía, tengan paciencia. Fíjese una persona que está todo el día en el ala este preguntando si se murió o no el presidente. Ay, qué que es lo único que tiene que hacer. Es decir, en realidad el vicepresidente, la función que tienen los... Por ejemplo, hay muchos países que el vicepresidente no tiene ninguna función. Caso Perú. Normalmente la función se la da el presidente diciendo, bueno, viaja a representar al país. Claro, pero es importante... Dirige algunos temas, pero... todo depende del caso. Claro, bueno, pero actos en el que no está el presidente o el vicepresidente, o viajes, claro, en representación. Bueno, sí, eso es bastante discutible desde el punto de vista técnico. Enrique Tarigo jamás fue a ningún lado en representación del presidente de la República, porque él se ubicaba como presidente del Parlamento y secretario general del Partido Colorado. No era el número 2 del gobierno. Era el 1 sustituyendo al presidente o estaba en otro poder del Estado. Mire.
creo que manejó impecablemente el poder, lo mismo hizo Gonzalo Aguirre, lo mismo Hugo Batalla y lo mismo Luis Antonio O sea, se Hierro. desdibujó con el Frente Amplio. El Frente Amplio ha tenido muchos desdibujes institucionales y uno fue de cierta desprolijidad o de no entendimiento exacto de la lógica constitucional y uno de ellos fue el cargo de... Yo, por ejemplo, creo que queda muy mal que el presidente de la República llegara a pedir la renuncia de quien preside el Parlamento. Claro. Eso debe interpretarse como la invasión de otro poder. De hecho, Estado. no puede hacerlo. Le cambio de tema. ¿Cómo ve a la oposición que está dividida con esto de Sendik? Bueno, el tema es el siguiente. La oposición en general está en un juego un poco complicado porque primero, hay un partido dominante de la oposición, que es el Partido Nacional, que se ha consolidado como partido dominante, y 3 partidos con proyectos diferentes. Estoy hablando de la oposición del centro hacia la derecha. Dejemos la Unidad Popular, que es otra cosa. Una cosa es el Partido Independiente, otra el Partido Colorado y otro el Partido de la Gente. A su vez, el Partido Colorado está en todo un proceso de reacomodo, recomposición, después del shock del retiro de Bordaberry. Y esto habilita muchos juegos múltiples, porque realmente están en reposicionamiento de todos. ¿Y están aprovechando eso? La última encuesta de cifra no lo dice, por ejemplo, ¿no? Bueno, Si acá el frente... A mí no me gusta lo único comentar que otras encuestas, pero los números de una encuesta que tiene un 40% de gente que no sabe o no contesta ya son un poco más débiles, porque estamos hablando de 6 décimos del universo, por lo tanto son números un poco más débiles por naturaleza, ¿no? Bien, hoy el diario País dice que se asoma como posible candidato Nirno Boas. ¿Lo ve como posible candidato del Frente Amplio? Bueno, yo diría que es un hombre cuyo nombre siempre estuvo en la reserva. Es decir, muchos especulaban en el 2009 diciendo, bueno, la disputa entre Mujica y Astori se podría resolver con el nombre Nirno Boas, que Tabaré lo largara, después fue imposible, pero yo diría que de esos nombres que nunca hay que descartar. Lo que pasa es que como búsqueda de consenso, no como un individuo que salga a disputar contra otro un espacio político. Pero diría que nunca dejó de estar el nombre de él en las gateras, ¿no? Bien, Óscar Botinelli, muchísimas gracias. No, por favor, Gracias. muchas gracias a Gustos. ustedes. Vamos a actualizar ahora los datos del tiempo.